Quédate acá. Bueno. Yo ahora te doy la señal. Aguardame un segundito. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo evento de la serie de lecturas Frost. Esta serie, que inauguramos hace más de 10 años, como parte del programa de la Maestría en Escritura Creativa de la UNTREF, fue concebida desde su inicio como un ámbito para incentivar el intercambio literario y cultural, dando cabida a diversos modos del pensamiento en torno al acto de la escritura. Pierre Michon, Gloria Gervitz, Henri de Luca, Menchu Gutiérrez, Pascal Quignard, Edward Hirsch o Ada Salas han sido algunos de nuestros invitados, sin contar los autores y artistas nacionales que también participaron en la serie, como Edgardo Kosariski, Leopoldo Castilla, Luis Chitarroni, Tununa Mercado o Eduardo Estupía. En todos los casos hemos privilegiado aquellas escrituras que, siendo de altísima calidad, resisten desde una concepción estética y vital el canon de las modas y los imperativos de lucro del mercado editorial. Y todo esto lo hemos impulsado desde la universidad pública, con el esfuerzo que eso significa, en especial hoy, cuando los recursos a la educación se ven salvajemente recortados. Quiero agradecer por la ayuda financiera y material a algunas instituciones que nos han ayudado. La Fundación Michalski de Suiza, la Fundación Medife de Argentina y el Centro de Cooperación Española en Buenos Aires. Y también hacer una mención especial para el equipo de trabajo de la maestría, Ana Abate y Marina Califano, sin cuyo esfuerzo este evento habría sido imposible. Sobre el invitado de hoy, el escritor vasco Ramón Andrés, solo diré que su obra incluye innumerables libros de poesía y ensayo, todos deslumbrantes, no solo por su exquisita factura, sino por las conexiones que logra establecer entre el mundo de la filosofía, la música, el arte, la literatura y el cine. Pensar y no caer, Johann Sebastian Bach, los días, las ideas y los libros, el luthier de Delft, música, pintura y ciencia en tiempos de Vermeer y Spinoza, y La bóveda y las voces, diario de un viaje con Josquin des Prez, son solo algunos de ellos. Ramón Andrés ha recibido numerosos premios, el Ciudad de Barcelona, el Nacional de Crítica y el Nacional de Ensayo en España, y dirige los encuentros internacionales de Pamplona, en los que han participado autores y artistas de la talla de Ana Blandiana, László Krasznahorkai, el último premio Nobel, Hélène Cixous, Béla Tarr, Herta Müller y Pascal Quignard. Hoy conversarán con él dos miembros destacados de nuestra maestría. Pablo Llanera, ensayista, docente y crítico de música, y Silvia Dabul, pianista y escritora egresada de nuestro programa,
a quienes agradezco enormemente su participación. Los dejo con ellos y con Ramón Andrés. Muchísimas gracias por su presencia. Lo agradezco mucho, la verdad. Es un gran honor estar aquí ante ustedes. No puedo tener más que palabras de gratitud y no es una cuestión de retórica. Créanme, lo siento así, lo siento de verdad. Gracias a Maestría en Escritura Creativa. Muchísimas gracias a María Negroni por su amabilidad y su saber, por su delicadeza y su trato. También mi gratitud a Ana Abate y Marina, sin duda. María Negroni me sugirió en nuestros primeros correos que comentara cuestiones acerca de mi trabajo o sobre asuntos que conciernen a la escritura. No sé si les aportaré mucho porque quizá no sea muy apasionante lo que voy a decirles, ya que toda mi vida, también en todo aquello que he procurado escribir, he seguido con el mayor respeto esa confesión de Michel de Montaigne, cuando en uno de sus ensayos dice que va asintiendo detrás de los maestros. Yo también voy asintiendo de ese mismo modo, agradecido siempre, a veces reticente, a veces rendido a sus consejos. Seguir unos pasos ajenos no significa imitación, ni tampoco acogerse a un cómodo refugio en el saber de otros. Seguir sus huellas, ir tras ellos o ellas, es, a mi entender, una forma de consuelo. El consuelo de sentirse guiado por el conocimiento de los espíritus escogidos que están aquí o que han estado, porque el saber y el conocimiento, por fortuna, no son únicamente cosa del pasado. Si he titulado este escrito Puñados de tierra y literatura, se debe a que propongo comenzar por lo esencial, por el suelo, por el humus, de cuyo término procede la palabra humildad. Porque si bien es cierto que la ambición debe inspirar la búsqueda de toda creación, no es menos verdad que la humildad permite el desapego de las cosas y el acercamiento en libertad hacia aquello que se persigue. Solo desde la humildad puedo reconocer de la manera más abierta que toda mi vida he escrito para saldar deudas. Deudas no económicas, pese a la aspereza y las dificultades que comporta escribir, sobre todo escribir ensayo, poesía o aforismos en un país tan despreocupado como el mío, tan poco amigo de la cultura, tan incorregible. Al hablar de deudas me refiero a las contraídas, en mi caso, con los maestros y maestras de los que he aprendido una parte sustancial de lo que hoy me sirve para pensar. Esto explica que uno de mis primeros libros lo dedicara a Johann Sebastian Bach, concretamente a su biblioteca, a la que tenía en su casa. La intención era, a partir de esos títulos, reconstruir y entender un espíritu que ha sido crucial en mi vida. Comprender ese ir más allá de lo que revela su música,
que es casi todo. Bach siempre ha sido una tabla de salvación, ya desde mi niñez, por muy llano que esto pueda parecer. Podríamos preguntarnos ¿y por qué tan prematuramente? Les confesaré que nací en un hogar complejo y desavenido. Las notas del violín de mi padre, que era un músico aficionado, la voz de mi hermana, bastante mayor que yo, estudiaba canto, me arrancaban como ninguna otra cosa conseguía hacerlo, de la soledad y de aquel último rincón de la tierra en que me sentía. Bach, que sonaba de manera esporádica, ya que mi casa estaba inundada por la orquesta de Wagner, tan vehemente y enfadada con sus continuos fortísimos, me enseñó a huir y a evadirme lejos y a crear un mundo aparte. De manera que, pasados los años, me sentí deudor, y si bien es verdad que una deuda no se salda con un libro, sí puedo decir que restaña a quien lo escribe, aunque sea un poco. No es lugar aquí para comentarles la biblioteca bachiana, que el compositor fue comprando a lo largo del tiempo, no solo en las pequeñas librerías de entonces, en las que se vendían plumillas, papel, cartón, tintas, secantes, sino también en los mercados, en las ferias que ponían sus mesas los domingos en Leipzig, donde él vivía. Hay que decir que a la muerte de Bach, en 1750, la biblioteca estaba a falta de muchos libros. Se los fueron llevando sus hijos, sobre todo Wilhelm Friedmann y Carl Philipp, y seguramente por cuestiones de mentalidad los funcionarios del concejo de Leipzig que hicieron el inventario no recogieron los títulos de contenido literario y poético. No era decoroso en aquel entonces que un cantor de Santo Tomás se prodigara en unas lecturas consideradas ociosas. Sí deseo decirles que entre los más de 80 libros registrados, se calcula que había en la biblioteca de Bach unos 250. Sabemos que en la de Baruch Spinoza había cerca de 300, 500 en la biblioteca de Montaigne. Decía que entre los libros registrados estaba el Antimelancholicus de August Pfeiffer, nacido casi medio siglo antes de que lo hiciera Bach. Siempre me ha interesado ese ir a la contra de la melancolía. Esa melancolía tan occidental, tan nuestra, que ha definido y marcado a una cultura ya desde sus inicios. Una civilización que rinde su amor a la tristeza y la adversidad. Ese humus del que les hablaba debe llevarnos a reconocer que con una llamativa frecuencia los libros que se escriben están dominados por la voluntad de mitigar una antigua melancolía, aquella lejana bilis negra o melas cholé de Aristóteles, que parece resentirse siempre de una pérdida, de una ausencia que la historia no es capaz de olvidar. En Occidente, la literatura, la filosofía también, el arte, tiende a complacerse en la melancolía no solo del pasado, sino melancolía de lo que nunca llega, como escribió Giacomo Leopardi. Una de las condenas de nuestra cultura es sentir una insuficiencia del presente, confundir lo real y profundo con el sesgado concepto de realidad
que dio Hegel a este término, en el sentido de actualidad. Esta carencia es una seña de identidad de Europa, que es lo mismo que decir Argentina. La constante servidumbre hacia la idea de futuro y no hacia el mañana, que es algo más modesto, pero también más sensato y no ideológico, y el abonarse al lamento de esa pérdida a la que aludo. Ese es uno de los trágicos caminos de Occidente que siempre se dirige a un anunciado final. Pérdida del paraíso, pérdida del Hijo de Dios, pérdida de su cuerpo que no se halla en el sepulcro, no es posible encontrarlo. Esto forma parte del sustrato de nuestra manera de sentir. No es necesario ser creyente para presentir que algo se ha perdido y no sabemos exactamente qué hemos perdido, no sabemos exactamente qué. Pensadores tan diversos y poco identificados con las creencias religiosas como Spinoza y Nietzsche muestran también en sus obras el adolecer de un arcano y un mundo trascendentes. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, está diciendo que ha muerto el mito, que fue nuestro primer lenguaje. Estamos demasiado influidos por un logos que se ha investido de manera determinista y por eso mismo ama a los absolutos. Es la esclavitud de esta civilización del desacuerdo que desde sus inicios labra la quimera de un querer ocupar, de un querer llenar y refutar la nada. Un vivir empleado en la conquista permanente. De ahí que no se comprenda el obrar sin objeto, el hacer sin cometido, el sin porqué del maestro Eckhart, tan oriental en esto. El concebir que todo revierta en un logro, deslumbrados por los rigores de una razón que se restringe a sí misma cuanto más avanza, no ha hecho sino acotar lo real. Al fundirse en la nieve, al destilarse, ¿a dónde va lo blanco? Se aventura que fue Shakespeare quien se hizo esta bizarra pregunta. Podría pensarse que ha leído las páginas del Fedro de Platón, donde se conviene que la nieve jamás aceptará lo caliente, ni el frío el fuego. ¿Qué permanece en lo indeterminado? ¿Qué vive en lo que fluye? ¿A dónde va lo blanco? No lo sabemos. Los occidentales malvivimos entre la totalidad y el no ser, entre el ser y la nada, que son los confines de lo que algunos llaman absoluto. O el mundo en movimiento de Aristóteles o el mundo detenido de Platón. No somos capaces de aceptar que en nosotros hay un desconocimiento. Eso nos hace intuitivos. Somos reacios a aceptar que somos fortuitos, herencia del azar, y que como mucho nos es dada una docta ignorancia, si queremos referirnos ahora al libro de Nicolás de Cusa. Una civilización taxativa muere siempre en el cepo de su determinismo. Concebir la existencia como un desesperado ir hacia lo prometido, contemplarla como un cumplimiento, nos ha exiliado del mundo. Este melancólico mirar atrás y olvidar el presente, sujeto a un devenir que amenaza, forma parte de esta pérdida que nos ha privado de la hora. Procedemos de teologías apocalípticas. A esto me ha llevado a pensar en el Anti-Melancholicus que Bach leía por las noches, cuando todos dormían en casa,
tal como cuenta en algunas de sus cartas, en algún apunte. Casi todo lo compuso a esas horas en las que todo calla, a la luz de un candil que tiene más continua y firme llama que una vela, ya que sus ojos eran muy frágiles. Cualquier detalle, una frase, una reflexión puede darnos pie a especular cuestiones sobre el tiempo de Cronos, a detenernos en el porqué de algo, a tratar la finitud, como es el caso de este libro de Pfeiffer, que no sabemos dónde lo compró el autor del Clave bien temperado. Las preguntas por el ser quedan ahí, en esas líneas que albergan la incertidumbre de nuestro destino. Por eso entiendo la escritura como un recipiente, como un lugar donde el pensamiento reposa en silencio. La escritura es la vasija del decir, la bodega de la memoria. Se presta a muchas metáforas. En un libro que titulé Pensar y no caer, precisamente en un capítulo llamado La escritura, la tierra, quise recordar que los antiguos griegos llamaron boustrofedon al trazo de una escritura cuyas líneas discurrían de izquierda a derecha y de derecha a izquierda sin separación, tal como se araban los campos. De hecho, boustrofedon significa el girar del buey, el girar de la yunta a surco seguido. Y así también en Roma leggere no significaba solo leer, sino también recoger. Literalmente recoger lo que se ha sembrado en el campo. Y sabemos que llamaban lira al surco. Y que cuando el arado salía de ese surco, lo designaban delirare, delirar. Y era costumbre llamar página a un viñedo rectangular. Y sabemos que en hebreo se conocía a quien se dedicaba a estudiar el Talmud como talam, es decir, labrador. El signo, el surco, lo cincelado en la piedra o sobre una estela o en una pared donde Heráclito anotaba las sentencias, esas sentencias oscuras que todavía hoy interpretamos, cuando bajaba de las montañas y a escondidas escribía eso de que todo lo timonea el rayo, es decir, el fuego. Somos hijos del fuego. De modo que en los materiales de la tierra está reflejado desde lo más antiguo nuestro deseo de testimoniar. No les hablaré mucho más de mi trabajo. Es difícil además hablar de lo propio si es que uno es dueño de algo, ¿no? Además no quiero cansarles. Ya ven para cuánto ha dado la melancolía de ese Antimelancólicos. Sí me atrevo, sin embargo, a referirles un libro que publiqué en 2013 titulado El luthier de Delft. Es el nombre de un cuadro de Karel Fabritius, un pintor que se dice fue maestro de Vermeer. Murió muy joven en la terrible explosión de un polvorín que estaba en Delft y devastó la ciudad. Hubo miles de muertos. En ese cuadro, pequeño como una caja de zapatos, que se guarda en la Galería Nacional de Londres, un luthier espera meditativo, está sentado en la calle, junto a una mesa en que ha dispuesto fuera de su taller un laúd y una viola gamba. Confía en venderlos pronto. Les diré que este libro es una entrada en el cuadro, un libro sobre la Holanda del 17, sobre su música, sobre el arte de la construcción de instrumentos, sobre las acaloradas disputas, que eran temibles,
que había entre los violeros que esperaban en los puertos. Allí hacían guardia y esperaban días y días para hacerse con las mejores maderas que venían de América o de las Indias. Es también un acercamiento a la filosofía del mencionado Spinoza, a la música de Schelling, a las luchas de religión, a la arquitectura de los templos y a la necesidad de intimidad que empezaba a vivirse en el interior de los hogares. Pensemos en los cuadros holandeses del 17, pensemos en Molenaer, en De Hoop, en el propio Vermeer, en Der Naer. Pero en realidad, por muchos temas que converjan en el libro, les confesaré que sus páginas están dictadas en su intención oculta a la lentitud y a las manos, al trabajo artesanal y silencioso, no automatizado, es decir, no domesticado por la idea mecánica de producción. Tener en cuenta las propiedades de la madera, estudiar la separación de sus vetas, su flexibilidad y capacidad de transmisión de las vibraciones, calcular las proporciones de las cajas acústicas, soñar el sonido antes de que el instrumento lo cristalice, eran las labores propias de quienes estaban todavía en la cadencia del mundo. En esta tarea del detalle, las manos se presentan también como parte de una pérdida. Las hemos olvidado, pulsamos más que tocamos. Hemos renunciado a los contornos y las rugosidades. Tratamos la materia sin tocarla, como la existencia. La decisión de vivir despacio, el arrojo de oponerse a un mundo tratado a empujones, la convicción de la calma, lejos del aceleracionismo sobre el que ha escrito Nick Land, es una ganancia. Las personas, las cosas, lo son por el tiempo que les dedicamos. Que la inteligencia artificial a través del lenguaje autorregresivo ChatGPT-4 o del que vaya a sucederle pronto, sea capaz de crear una obra, llamémosle literaria, no significa que la escritura de puño y letra deba desaparecer, porque el sueño está en nosotros y es irreemplazable por un sistema. El sueño escapa de todo sistema. Nosotros mismos somos el sueño, ya que presentimos la muerte. Nos obliga a imaginar. Ayer comentábamos con unos amigos de la Fundación Medife sobre la inteligencia artificial y decía que cuando la perfección de la inteligencia artificial haga que sienta angustia y acaso desesperación de tan humana, recurrirá a nosotros que ostentamos cátedra en esta materia. Nos necesitará. Así que tranquilos. El primer libro fue el recuerdo de un cielo mítico que necesitó ser fijado en un papiro, en un hueso de reno, en un caparazón de tortuga o sobre una tabla de arcilla. El primer libro fue un presentir entre las manos. La gran diferencia de una obra, que podemos llamar literaria, con respecto a la escritura que recurre a la colaboración algorítmica, es que procede de un lugar que está en la memoria de lo que somos, que viene de una genealogía, de unos antepasados que todavía oímos sin darnos cuenta, como decía Canetti, Elías Canetti. El pasado es siempre reciente y nos gobierna, lo quieran o no, los que nos rigen. Somos de ayer, se lee en el libro de Job.
Con esto voy terminando, pero diré que cada objeto, una lectura, el trabajo hecho a conciencia, una mesa en compañía, pensar sin coacción, conversar, necesitan de una renuncia, de una fuerza que resiste, al vértigo que nos ha entregado al más totalitario imperio del dinero. Fijarse ahora en unos dedos que vacían un bloque de nogal o de arce, en los dedos que afinan un instrumento o sostienen un arco, es detener la inercia de una realidad asediada. Hoy la literatura, además de su cometido, que es crear una asimetría entre la imaginación y la realidad, debe emprender una revuelta contra la prisa que nos saquea. Escribir debe responder a una impugnación hacia aquellos que nos utilizan como combustible de sus máquinas. Nos amasan en la tierra prometida de la identidad, y la identidad es un carecer de recursos, es un fraude. No han contado, sin embargo, con lo que permanece, con lo que es inmutable y que por ello tiene algo de divino. Estoy hablando de la inmanencia. No han contado, decía, con el silencio que quedan los lugares después de que los hayamos abandonado. No han pensado en la rebeldía de lo que es refractario a la imposición. No han reparado en la mirada del enfermo que espera sanar, en el callar de alguien que cose, ni en el rastrillo y la azada olvidados en un rincón del huerto, como se lee en la carta de Lord Chandos de Hofmannsthal, que es maravilloso. No han visto el perro que duerme al sol como un legado antiguo, no han visto la rama que no tiene prisa en soltar el fruto, la comida que calentamos lenta. Jean-François Lyotard, en Lo inhumano, dice que ir deprisa es olvidar deprisa. No quiero cansarles más, ahora sí, de manera que para concluir, si me lo permiten, les leeré un poema después de haber caminado por algunos lugares del valle en el que vivo, en un pequeño pueblo del Pirineo de Navarra. Estoy a unos 20 kilómetros de la frontera francesa. Es un lugar de bosques y ríos, de montañas y prados, y lluvias y caballos y nieblas, de caminos y de maizales que han cubierto una vía estrecha de un tren que duró muy pocos años y que empezó a circular en el año 1900. Y están relacionados todos estos lugares con la tierra, con lo que escribimos, y se titula Paseo. Cuando vas por el monte y subes a veces medio agachado para no pincharte con la aguja del abeto, o te detienes para quitar la telaraña que te llevas con el pelo o el hombro, y su hilo se disuelve en los dedos, porque ya no es suspensión, y subes, aunque caes en la cuenta de que el desnivel eres tú, de que no hay cima sobre puerto cortante o vaguada que no sean tú. Y a lo transformado en sudor lo llamarás paisaje. Y si miras abajo y vislumbras un claro o una onda de brezo, una casa hundida como la bota en el lodo, un puentecillo colgante, destablillado como la historia, sentirás que eres amado y que no eres amado y que el desnivel eres tú. Y al caminar por una vía muerta, por lo irregular de las calvas de grama,
entre hierros y tuercas, unas aquí, otras allá, dispersas, ya sin fijación ni obra. Digo, cuando caminas por una vía muerta, como aquellas de los cuadros de Kiefer, y le das duro al paso, le das duro y no te detienes pese a tener por qué. ¿No te detienes? El horizonte podría ser la tela con que secamos cada muerto recordado. Y al bajar de lo que hace unas horas era predicción, proximidad del águila, astucia de estar encima, sabrás que el desnivel eres tú, porque a pie llano las cosas no son correlación ni progresión, sino desconocimiento. Y si preguntas a quien cruza como tú el camino, ¿dónde está la casa que veías como una bota hundida en el lodo? Y te dice, a un paso, entenderás que no eres lo andado, sino lo que media, el no saber, lo siempre distante, aunque des por bueno que has llegado y hagas noche en tu creencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias, María, también. Como les dijo María, ahora vamos a tener una breve conversación con Ramón. Y tal vez para avanzar un poco por la vía también, se me ocurrió detenerme en uno de los ensayos que está en Pensar y no caer. Es un ensayo dedicado inicialmente a Matías Grünewald, inicialmente, y sobre todo al retablo de Isenheim. Pero en realidad, a medida que uno avanza en ese ensayo, descubre que a donde quiere llegar, o uno de los puntos en donde quiere detenerse, es en el libro del natural de Sebald, que es un libro que precisamente parte de la pintura de Grünewald. Y lo interesante es que Ramón Andrés señala ahí, como no puede dejar de señalarse, que es un poema, como poema, sumamente defectuoso. Y entonces, como si el objeto, o el asunto, o aquello que quiere ser escrito, continuamente quedara desbordado, o como si hubiera ciertos temas que no se dejan sujetar por el verso, pero que a la vez, cuando se los trata, rompen también la prosa. Es decir, que no parece haber manera de atraparlos por ninguna de las vías conocidas. A veces mi sensación cuando uno lee los ensayos de Ramón Andrés es que se alcanza ese punto sebaldiano de algo que no permite una resolución conocida. De hecho, cuando uno lee los ensayos de Ramón Andrés, ve que son ensayos de una exuberancia muy humilde, para retomar la idea inicial. No creo que la pregunta sea, porque es una pregunta muy estúpida, ¿qué decide la prosa o el verso? Pero sí creo que la pregunta, o lo que podría avanzarse un poco en esa línea que vos tendiste, es cuál es el fracaso de la prosa y cuál es el fracaso del verso.
En cierto modo, escribir es fracasar en algo. Hay que conformarse, hay que ser humildes, hay que conformarse con lo que se pueda salvar. Grandiosos escritores se han equivocado. Vale tanto para la prosa como para la poesía, para el verso. A mí me gusta, aunque escriba prosa, reunir el material de ambas músicas, porque la prosa tiene su música también. Es importante. A veces cuando quiero expresar alguna idea que es quizá un poco compleja, dentro de la prosa busco un endecasílabo o una serie de endecasílabos que el lector no distingue porque está en medio de la página. Eso facilita. Lo que hacemos está sujeto al fracaso porque somos fieramente humanos, ¿no? Esto es así. La valentía es no temer, ¿no?, ese fracaso, como Grünewald en su momento no temía abordar unas obras que eran esos Cristos que tiene, esos crucificados, que son como amasijos de espinas y son desproporcionados, dolorosos, rotos, en medio de una pintura que se impone, porque eran coetáneos, como la de Durero, que es armonía, que es equilibrio. Él lo retuerce todo, los brazos parecen sogas retorcidas. Un amante de Durero podrá decir que Grünewald es un pintor exasperado, que lo es. Y bueno, las obras se rompen a veces, y es verdad que el poema de Sebald es muy imperfecto. Creo que era joven cuando lo escribió, pero yo creo que es imperfecto porque no pudo asimilar el dolor que hay ahí en esas imágenes. Ramón, le escuché decir en alguna entrevista que en esta sociedad hipercomunicada detenerse es una actitud revolucionaria. Lo asocio también con el ensayo preliminar a No sufrir compañía, que es esta recopilación de escritos de místicos españoles. Y el abordaje del silencio, esa especie de defensa de un silencio que usted hace, que dice no es acústico, no es meramente acústico, sino es mental. Entonces quería preguntarle por esta acepción distinta, que no es una ausencia de sonido. ¿Qué es el silencio, ¿no? Ese silencio al que se refiere? Primero diré, para que no se asusten, que el título de No sufrir compañía está tomado de Juan de la Cruz. Se refiere al pájaro solitario que busca la rama más alta y así no sufre de compañía, dice. Yo lo tomé. Dicho esto, estoy convencido de que el silencio es una cuestión mental. Ingenuamente a veces nos apartamos, nos vamos a una montaña o a hacer un retiro de días, a un lugar lejano, sin nadie,
y uno puede oír mucho ruido interior, puede estar avasallado por el ruido, ¿no? El silencio es sobre todo mental y es la capacidad, el silencio viene cuando existe esa capacidad de diluirse y de olvidar la identidad y de olvidar el nombre, ¿no? El propio nombre, que nos nombra y no dice nada, ¿no? Como decía Derrida, y es verdad. Y el problema estriba en que el silencio en nuestro mundo se ha asociado a algo religioso. Y es que hemos perdido, como tantas cosas, una capacidad de silencio en el mundo nuestro, en el mundo civil, para entendernos, ¿no? Y eso es algo que hay que recobrar, ¿no? Para poder pensar, para poder existir. Se me ocurre una cosa, si el hecho de que el silencio haya quedado unido a las religiones, ¿no será también porque algunas religiones, o todas ellas, recogieron algo que el mundo había olvidado, que era el silencio? Las religiones y la filosofía también. Estoy pensando, antes hemos mencionado a Heráclito, pero estoy pensando en los pitagóricos. Pitágoras va a Egipto, va a Babilonia, recoge allí enseñanzas de los caldeos, las difunde luego en Samos, en la isla de Samos, él era de allí, se difunden por Grecia, y es la escucha y el silencio lo que aprende, ¿no? El silencio. El aprendizaje es a través del silencio, la escucha. Por ejemplo, Upanishad, de los poemas de la India, de místicos de la India, Upanishad significa estar sentado delante, a los pies del maestro, ¿no? O la maestra. Pitágoras enseña a curarse a través del silencio, a oír el sonido del universo, la armonía de las esferas, que es una cuestión mental, obviamente, no auditiva. Pero ellos pensaban así, se curaban así. Estaban los matematicoi, que eran los maestros que resolvían los problemas humanos, no matemáticos, sino que eran maestros del saber. Y estaban los acusmáticos, que eran los que escuchaban, los que oían, y así se hacían con todo el saber, ¿no? La escucha es importantísima. Pero es verdad que las religiones han preservado el silencio porque han pensado en un divino, en lo divino como quietud, de algo que gira en torno, ¿no? Y yo creo que han fomentado el silencio por esta cuestión. Luego, cuando en los primeros años del cristianismo se difunden los primeros cristianos por el desierto del norte de Egipto y de Siria, ese ir al desierto es ir al silencio, es ir a algo que se parece mucho a la nada, es ir en busca de un nombre, del nombre del uno, y ahí se instituye el monacato, a partir de ahí, a partir de esos anacoretas que se van al desierto. Quisiera preguntarle también, usted escribe ensayos y libros de 500, de 1000 páginas. No siempre. Bueno, no siempre, por eso. Tiene algunos muy breves también, ¿eh? Claro, Sí, entonces le quería preguntar por el cultivo del aforismo y por algunas cosas que leí en Caminos de Intemperie, que tienen son como aforismos mezclados con microensayos, diría, como con... y usted menciona
ahí que Gastón Bachelard llamaba a su escritorio la mesa de la existencia, y que usted diría que la suya es una orografía de abismos. Entonces le quería preguntar por este escritorio interno, este proceso que, bueno, ya este proceso que lo lleva a decidirse por un género u otro. Tenía también algunas citas de Caminos de Intemperie. Por ejemplo, cuando dice: a lo largo de mi vida, el abandono, la música ha sido mi auspicio, que me tocó especialmente. Y bueno, como otros aforismos, como la pregunta decisiva, la que nunca puedes hacerte: ¿estoy creando obras innecesarias? Seguramente. Bueno, le quería preguntar por esto, por el cultivo del aforismo que es tan especial en su obra. Me gusta muchísimo el aforismo. Es un género menospreciado. Ahora hay una floración de aforistas en España que es impresionante. No sé por qué, pero son verdaderos manuales de ocurrencias. Nada más porque el aforismo, que se lanza rápido, como un dardo, viene de una destilación lenta. No hay que olvidar que es literatura, ¿no? Y la literatura requiere lentitud. No hay en los aforismos de Kafka o en los de Canetti, que he mencionado antes, en los de Nietzsche, en los de Cioran. No hay jamás una ocurrencia o no es una escritura a presión, sino que es una destilación, ¿no?, de algo que lleva tiempo, que lleva mucho tiempo. Es como para llegar a ser rápido hay que haber sabido ser lento. Efectivamente, ser muy lento, ser contenido. Y una vez terminado el aforismo, pues como todo lo que se escribe hay que dejarlo reposar y vemos cuántas vueltas se le puede dar a una frase, ¿no?, a un aforismo. Es algo que me gusta mucho, sí. ¿Se corrige el aforismo o el aforismo nace ya con una forma definitiva? No, nace con el oído, con la idea. Cada idea tiene un sonido en el fondo, en nuestro interior. Cada idea tiene un sonido. Y el aforismo es el sonido de nuestra mente. Es como suena nuestra mente en ese momento, ¿no? Y cómo se va remodelando, porque la mente no es estática. ¿Cómo se hace para distinguir, sigo con tu idea del aforismo, con tu pregunta? Lo propio de los aforismos es que suelen ser, cuando son buenos aforismos, son muy persuasivos. ¿Cómo se asegura uno de que lo que dice el aforismo es verdad? ¿O qué es lo que uno quiso decir como verdad? Porque creo que eso es un poco también la línea, el linde entre la ocurrencia y el aforismo. La ocurrencia se desentiende de si algo es cierto o no es cierto. Da lo mismo. Lo que importa es que sea ocurrente. La verdad, la aletheia que decían los griegos, vamos a preguntarnos qué es, ¿no? ¿Cómo se sabe que es verdad un aforismo? ¿Cómo se sabe que es verdad el Tao? Que son pensamientos aforísticos, ¿no? ¿Cómo se sabe que es verdad lo que dice el Tao en el poema 11, número 11, cuando dice que lo importante del carro, para que el carro sea un carro de verdad,
en la rueda para que sea de verdad una rueda. Lo importante es el vacío que existe entre los radios. ¿Esto se entiende o no se entiende? ¿Es verdad? Pero saquemos la palabra verdad, entonces. ¿Cómo estar seguro de que lo que se dijo en el aforismo es lo que querías decir en el aforismo y que no fuiste engañado por el ingenio? ¿Se entendió ahora? Sí, ahora lo entiendo mejor. Yo siempre he tratado de huir de las ocurrencias. Sí, he sido muy reacio a esto. He pensado lo que he escrito, lo que he hecho en mi vida, quizá por mi educación. Eso ha pesado mucho. No me he precipitado. Sí, en cuestiones vitales. De ahí los errores. Nutridos. Bien alimentados. Bien alimentados, sí. Me llamó la atención que, no recuerdo ahora en qué libro, ¿no? Pero dice que la música antigua tiene en común que le interesa mucho la música contemporánea. Muchos. Y que la música antigua tiene en común con la música contemporánea en la ausencia de narración, o sea, de un aferrarse al pensamiento. Me gustaría que si nos pudiera hablar de eso, de esa ausencia de narración en ciertas músicas, como un poco en contraposición a las formas como la sonata, la sinfonía, que son más asociadas a la narración, ¿no? ¿En qué se apoyan esas obras ausentes de narración? La música occidental, en principio, en sus inicios no tiene necesidad de narrar. Es un canto a lo divino, es una música abstracta, se va perfeccionando. En el siglo XIV hay un avance tremendo, en el XV también es el auge de la polifonía. No hay una voz entre las voces que, aunque sea la voz superior, que sea más importante, ¿no? Popper decía que uno de los milagros de Occidente es haber concebido la polifonía. Realmente lo pensaba así, y si la estudiamos, si la escuchamos en los espacios arquitectónicos adecuados, veremos que es algo imponente. En el momento en que el individuo en Occidente empieza a cristalizarse, a sentirse como identidad, como individualidad, en el momento en que le empieza a pesar el tiempo que empieza a contar como cuenta atrás y no como un camino hacia la salvación, como en la Edad Media, por ejemplo, sino que es una cuenta atrás en la tierra, necesita narrar, necesita autobiografía. Pensemos que los primeros retratos, la floración de retratos empieza en el siglo XV, de los autorretratos también. De Giotto sabemos supuestamente que es él en una esquina de un fresco guardado quiero recordar que en Siena, cerca de Siena. No existía esa necesidad de prolongarse. En la música se utiliza, se desarrolla la melodía para expresar sentimientos. En esto es un gran, no me gusta llamarlo avance, pero un paso, Monteverdi.
que de los propios madrigales él va tensando la voz superior hasta que se queda con la melodía y un acompañamiento. Eso es la música barroca, ¿no? Y cuando está esa exaltación de ese mundo egótico, la exaltación del yo romántico, ¿no? La melodía desgarrada, muy acentuada, se impone y son, yo siempre digo que las grandes sinfonías, las grandes sonatas son autobiografías, ¿no? Ayer comentábamos de Bruckner, Mahler, menos en Strauss, en Richard Strauss, que esas grandes masas están al servicio de una conciencia individual que se escucha a sí misma. En cambio, en la época de Ockeghem, de Josquin des Prez, que son contemporáneos de Botticelli, para situarnos, su música es un ofrecer al aire, un ofrecer al espacio. Su música es muy espacial. Luigi Nono, un compositor contemporáneo, decía que la música es la que lee el espacio. Y Hermann decía que la música no llena el espacio, lo crea. ¿Algo más? Vos querías hablar de Bach. Yo te quiero sacar el parece tema. muy No te voy a egoísta. sacar el tema. Bueno, sobre Bach, Algo mencionó, por supuesto, Ramón en sí, lo que para mí fue una revelación después de tanta biografía y de esa imagen que uno tiene, una absoluta revelación el coincidir, porque desde un lugar no teórico, sino puramente práctico, había tenido esa sensación, pero usted lo demuestra en el libro, que Bach, la impresionante sensación de construcción que uno tiene proviene de esa aritmética inconsciente de Leibniz, de un cálculo, como que un cálculo que no sé, no recuerdo ahora exactamente el término. Que el pero un alma no cálculo sabe qué calcula. Eso es la música. Eso. Llegábamos a la conclusión hace un rato hablando con Silvia y con Ramón Andrés que no había que escribir sobre Bach. ¿Acaso solamente era posible a partir de la experiencia de Bach y no a partir de la bibliografía sobre Bach? Que si uno piensa en otro libro que yo creo que es un gran libro sobre Bach de nuestra época, que es La música en el Castillo del Cielo, el libro de Gardiner, también es un libro que si bien en ese caso está escrito con la perspectiva de un hombre que dirigió a Bach casi toda su vida, esa es la perspectiva que hace que ese libro sea lo que es. Que hay alguien que está hablando, que se encuentra a sí mismo en Bach y que deja que Bach lo encuentre a él. Creo que eso es lo que pasa también y lo que, coincido con Silvia, nos sorprendió tanto de ese libro de Ramón sobre Bach, ¿no? Que de golpe es como si la figura de Bach se hubiera organizado hasta fisonómicamente de un modo que por lo menos yo no había imaginado. Sí, sobre Bach hay una idea equivocada, sobre todo en lo biográfico, que es un invento de la musicología alemana de finales del siglo XIX, principios del XX, ese Bach alemán matemático, inflexible, asertivo. Bach es todo lo contrario, sobre todo cuando se escucha su música despojada de todos esos muros musicales que se levantaron en sus obras. Yo recuerdo haber visto en
en vídeos, La Pasión según San Mateo, dirigida por Karajan, por coros y coros y unas orquestas. Bach no tenía nada de esto, nada de esto. A veces vemos en sus cantatas, por ejemplo, que la parte del oboe durante un tiempo específico es bastante buena. Está muy bien escrita, y es que pasaba por Leipzig un oboísta bueno italiano y se quedó allí 1 mes y medio o 2, y entonces Bach aprovecha. Sus obras están hechas de contingencias así. Era un hombre que desde niño estuvo rodeado de muerte. Sus padres murieron cuando él tenía 9 años, ¿no? Es educado, se educa con un hermano mayor suyo, ¿no? Muere su primera esposa, María Bárbara. Él va porque era un buen mecánico, además del órgano, él va a revisar un órgano cerca y vuelve al cabo de una semana y encuentra la casa transformada. María Bárbara ha muerto, mueren hijos. Se dice, Bach, ¿cuántos hijos tuvo? 20. Marin Marais tuvo 25, pero es que era lo normal en aquel tiempo. Pero la mitad se morían. Porque claro. Más de la mitad de los niños morían, y los padres no eran insensibles a estas muertes, como podemos suponer o pensar. Hay estudios preciosos que ha dirigido Duby sobre estos asuntos, sobre la historia de las ideas, de las mentalidades, la historia social, donde se habla de estos. No, la frecuencia de las muertes los hacía permeables, ¿no?, a la muerte. Bach está rodeado de muerte. Está también muy preocupado por uno de sus hijos, bebedor, jugador, tiene todos los problemas. No le llega el dinero que pide al concejo de Leipzig para instrumentos, para reforzar el coro, con algún cantante. Él tiene que levantar a los Thomaner, a los niños de la escuela de Santo Tomás, cada día que se acuesten. Hay que quitarles los piojos, las pulgas. Tiene para eso personal del concejo para llevar a cabo todo esto. Tiene que mirar que no haya una vela encendida. Todo esto era la vida cotidiana de un artesano de su tiempo. Bach es todavía un artesano, no es un artista, como ya empieza a sentirlo Mozart, como ya tiene asumido que es Beethoven. Bach pertenece al mundo de la libertad aún, es el mundo artesanal, no del nombre. Muchas gracias, Ramón, por esta conversación. Y gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias.